Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en la meditación de este día en Geburot de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, y estamos en el Perec 19, Pasuk 21. Dice así: pasadas estas cosas, Saúl se propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a los de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un discípulo bastante considerable acerca del camino. Hubo en aquel tiempo un disturbio bastante considerable acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Artemis, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Artemis sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Artemis de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Saúl. Y queriendo Saúl salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otras otra, porque la concupiscencia y la concurrencia estaban confusas, y la mayoría no sabían por qué se había reunido. Y de entre la multitud echaron mano a Alejandro con el apoyo de los judíos. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Artemis de los Efesios. Ciertamente, una de las problemáticas que se tiene en todo el mundo, sobre todo cuando el judío hace referencia a el único Dios verdadero, cuando se levanta la voz para hablar que lo que se hace con las manos no es para nada ningún Dios. Porque, como diría el profeta Elisha, ciertamente no hay manera que el hombre pueda ser dioses con sus manos, dado que el hombre es creación de Dios, y aún la plata, el oro, las piedras, la madera, el hierro, todo es parte de esa creación. En conclusión, ciertamente uno de los factores, uno de los
conflictos más fuertes que ha encontrado el hombre en su caminar es precisamente enfrentarse con la realidad de que lo que hace el hombre no son dioses, sino la realidad es que es solamente esa hechura de hombre, manos de hombre, imágenes que se hacen y que han trascendido a través de la historia en las diferentes culturas y pueblos y lenguas y que consideran que son dioses. Ya miramos cada día, ya miramos cada situación en la vida de nuestro país y cómo no solamente en nuestro país, sino en todos los países de los cuales nosotros somos parte, ciertamente hay una tendencia terrible, hay una tendencia absoluta hacia la oscuridad, hacia la tiniebla, hacia la necedad, hacia la mentira, hacia el engaño, y haciéndose a aquellos que no son para nada dioses, los veneran, los honran y les dan pleitesía y tienen fe en ellos. Ciertamente, como dice Rab Saúl, ciertamente un ídolo no es nada. Un ídolo no es nada. Pero quien está detrás de esos ídolos es o son los demonios. Ciertamente el hombre cuando adora alguna cosa, alguna identidad idolátrica en la Abodá Zará, lo único que adora son a los demonios. Tristemente, esta es una realidad de la cual el hombre debiera escapar, de la cual el hombre debiera huir. Pero ya leemos y vemos acá como aquí en Éfeso, que era venerada esta famosa Diana, y que consecuentemente la defendían con todo. ¿Por qué? Por un lado, entre comillas, su fe, pero por el otro lado, el otro Dios, que era más fuerte que la misma Diana, era la economía, que era el recurso, que era la riqueza. En otras palabras, la avaricia que está detrás de todo esto, que al final del día por ellos defendieron o defendían a su, entre comillas, diosa. Esto deja un quehacer muy grande. Como parte de la luz nosotros debemos alumbrar. Como el conocimiento de la verdad está en nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a la gente que lo que adora no es Dios. No nos toca pelearnos con ellos, pero sí nos toca mostrar la verdad. Si ellos quieren seguir la verdad, Baruch Hashem. Pero si ellos se niegan, como en el caso de estos hombres que no querían escuchar, que perseveraban en su necedad y que seguían en la adoración de los ídolos y que para nada querían perder o dejar todo esto, entonces nada se puede hacer, o al final del día no podemos hacer nada. A nosotros nos toca alumbrar, a nosotros nos toca mostrar y demostrar que eso no es Dios. Y al final del día, ellos tendrán que decidir. Si deciden para bien, Baruch Hashem, y si deciden para mal, pues es su decisión. Y nosotros lo respetamos, porque esto es para todos, pero no es de todos. Entonces, es algo que nosotros a veces luchamos incluso en el contexto de nuestras familias, de nuestros cercanos y nuestros lejanos, y casi por lo regular, cuando nosotros decimos que la Escritura solamente habla de un único Dios, y se arma la grande. ¿Por qué? Porque las tradiciones religiosas han hecho a más de uno Dios, a más de uno Dios. Entonces tienen muchos y a veces con diferentes nombres,
con diferente conceptuación, con una visión diferente, pero al final del día es lo mismo. Al final del día es adorar la creación y no al Creador, quien es bendito. Y por ello es que nosotros tenemos la gran responsabilidad de hablar. Ciertamente, pues no les iba muy bien a los discípulos de Mashiach. Ciertamente vemos el ejemplo de ellos y ciertamente te voy a decir que muchas veces cuando nosotros hemos hablado a la gente, son pocos los que reaccionan positivamente y en la mayoría de los casos, como hemos incluso comentado entre los discípulos, ciertamente hay gente que se enoja, que se molesta. Pero como yo digo, no hay que discutir situaciones que ni valen la pena. Hay que hablar con argumentos. Hay que desarmar y descubrir, desnudar a la idolatría. Si ellos perciben en su necedad, si ellos siguen en su necedad, no es nuestra responsabilidad. Pero les hemos hablado, les hemos dicho, les hemos mostrado, y si ellos persisten e insisten en esta condición, pues entonces pues es su decisión y no hay para nada responsabilidad nuestra. Es responsabilidad cuando tenemos que descubrir, cuando tenemos que hablar, sobre todo hablar de la verdad del único Dios verdadero. Esa es la realidad de nuestras vidas y esa es la razón, una de las razones del destino de Israel. Israel fue llamado para ser el pueblo de Hashem, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea Hashem porque tuvo misericordia de nosotros, porque en un momento de nuestra historia, en un momento de nuestra vida, Él tuvo misericordia de nosotros y nos dio la oportunidad de conocerle verdaderamente. Debemos estar muy agradecidos con el Eterno y congratularnos nosotros por este hecho tan extraordinario, porque la realidad es que mientras el hombre puede vivir en su necedad, pero el día que muere su necedad con él y la expectación del juicio que vendrá sobre todos los que no creyeron, será parte de ellos. Desgraciadamente, así como mientras hay vida hay tiempo de hacer teshuvá, así también después de la muerte ya no se puede hacer absolutamente nada. Y por eso es que tenemos que hablarle a la gente. Si ellos reaccionan positivamente, imagínate, Baruch Hashem, ellos tendrán esa condición que el Eterno quiere para que puedan vivir verdaderamente una vida acogidos al único Dios verdadero y a sus promesas extraordinarias que nos han dado. Pero si no, ya no es nuestra responsabilidad. Serán muy cercanos, pero al final del día cada uno decide. Dios nos ha dado la libertad de decisión y cada uno decide. No le podemos echar la culpa a Hasatán, no le podemos echar la culpa al Ruach, al espíritu, a la mala inclinación, al Yetzer Hará. No le podemos echar la culpa ni al de enfrente ni al del junto, no. Todos, absolutamente todos, damos cuenta de nuestras acciones y de nuestros actos y de nuestras decisiones. Así es que en aquel día se hará patente nuestras decisiones. Bendito sea Hashem, porque nos ha alumbrado y ahora, gracias al Eterno, porque tenemos esa verdad, ahora nos toca compartir. Que el Eterno, quien es bendito, te ayude a ser consciente de ello y a no quedarte callado. A compartir, no a pelear, a compartir, argumentar con un peso que está respaldado
por la Torah en el conocimiento y en el entendimiento del único Dios verdadero. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.